Isaías capítulo 29, verso 13. Isaías capítulo 29 y el verso 13. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a predicar la palabra del Señor en esta tarde. Y dice así en el nombre de Jesús, Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Voy a repetir eso. Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando Isaías dice esto, me hace entender a mí que hay muchas personas que vienen a la iglesia, que buscan del Señor, que se hacen llamar cristianos, pero que su relación con Dios está basada solamente donde le ven, solamente en donde alguien puede tener contacto con ellos, pero llega un momento en que esa persona vive ya no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a los deseos de esa misma persona. Así que quiero predicarle bajo el tema, ya no más cristianos entre comillas, ya no más cristianos entre comillas. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, aunque no se sabe específicamente cuándo tuvo su origen, lo cierto es que hace mucho tiempo el lenguaje corporal incorporó un nuevo lanzamiento, y es lo que se ve muy utilizado en este tiempo, que es levantar las dos manos y poder flexionar nuestros dos dedos, ¿verdad? Y hacer una representación de lo que es las comillas, ¿verdad? Y es utilizado para dar a entender que lo que nosotros estamos diciendo no hay que tomarlo en serio. Eso es lo que significa cuando nosotros hacemos referencia a una frase y levantamos las manos y doblamos nuestros dedos para hacer comillas, ¿verdad? Estamos dando a entender que lo que queremos decir no hay que tomarlo en serio, no tiene veracidad. Y un ejemplo de eso podría ser, ¿verdad? Que yo me acerque a mi padre y le pida dinero, pero él me dice que no tiene. Entonces yo puedo decir, mi padre no tiene dinero, pero en realidad lo que quiere no es darme dinero, ¿verdad? También una persona que dice que es cariñosa, hay personas que dicen yo soy cariñoso, y otro se acerca y dice, él dice que es cariñoso, pero en realidad se comporta como un ogro. Entonces estamos aseverando que es todo lo opuesto a lo que esa persona está diciendo en realidad. Y en relación a eso, hermanos, hay muchos creyentes que lamentablemente se expresan así de personas aún dentro de la misma iglesia. Muchas veces nosotros tildamos, hermanos, dentro de la iglesia, o aún a veces el mundo tilda a los cristianos a decir que nosotros afirmamos una vida, que nosotros afirmamos servir a Dios, pero en realidad manifestamos otras acciones. En realidad nuestra connotación de lo que estamos diciendo no va acorde a lo que nosotros representamos por medio de nuestras acciones. Y estamos atravesando, hermanos, por tiempos que realmente están marcando la historia y que nos están provocando a nosotros en un tiempo oportuno como este a pararnos verdaderamente como hijos de Dios. Todo lo que está aconteciendo y todo lo que está pasando a nuestro alrededor, más allá de ser situaciones que están afectando al mundo, son cosas que nos están moviendo a nosotros para evaluar y examinar cuál está siendo nuestra manera de encaminarnos. Incluso muchos han tomado las circunstancias por las cuales estamos viviendo de una perspectiva muy liviana, de una manera muy apática, muy fría. No le hemos dado la seriedad, hermanos. Lo que realmente estamos viviendo es más allá de una simple gripe pandémica. Lo que estamos viviendo es más allá de una convulsión social y política a nuestro alrededor, más allá de todo lo que está sucediendo. Y alguien puede decir, no, es que son los azares de la vida o son casualidades. No, hermano, todo lo que estamos viviendo realmente son tiempos de crisis, son tiempos donde la gente no sabe a dónde correr, son tiempos donde la gente tiene una incertidumbre, no solo en nuestros países, sino que a nivel mundial hay muchos peligros reales que estamos enfrentando en este tiempo. Y tampoco quiero decirlo para que esto suene algo sensacionalista y provocar en usted cierto temor. No lo hago con ese contexto. No, lo que sí debemos de hacer, hermanos, es como hijos de Dios empezar a tomar una postura
diferente. Lo que yo sí puedo sentir en este tiempo y lo puedo ver manifestado a través de lo que Dios habla a mi corazón, es que Él está hablando fuertemente a la iglesia, nos está moviendo, nos está empujando de una manera muy especial a través de su Espíritu Santo, para que dejemos de ser una iglesia de apariencia, para que dejemos de ser cristianos de apariencia y empecemos a tomar el verdadero papel y el verdadero carácter que nos corresponde como hijo de Dios. Y cuando Dios, hermanos, habla a través del profeta Isaías al pueblo de Israel, lo hace específicamente a causa de la apariencia que estaban mostrando delante de él. Había una apariencia que querían mostrarle a Dios, pero en realidad sus palabras estaban siendo vacías, sus palabras eran vacías, sin sustancia. Ellos estaban manifestando una doble vida delante de Dios. No había peso, no había relación en el caminar de ellos a lo que es la presencia de Dios. Y en Isaías capítulo 29, verso 14 y 15 dice: por tanto, he aquí nuevamente excitaré, dice, yo admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque pasará, dice, perecerá la sabiduría de sus sabios y se desviará la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que esconden de Jehová, dice, encubriendo el consejo de sus obras, están en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? En otras palabras, Israel había dejado de tener esa admiración y ese compugimiento en el corazón de ellos delante de la presencia de Dios. Ya no había esa admiración y lo habían sustituido simplemente por una acción mecánica, simplemente por una manera ritualista, dirigida simplemente por lo que los líderes y los sacerdotes le mandaban a hacer, pero ya no lo hacían porque les nacía a ellos entregar sacrificio a Dios. Ya habían ellos cambiado la alabanza para Dios, para tener una vida de satisfacción propia, para satisfacerse a través del pecado. Dicho de otra manera, hermanos, ellos creían que ojos que no ven, corazón que no siente. Pero hay que entender que nosotros nunca vamos a poder engañar a Dios. Podemos vivir una doble vida y creer que nadie nos está viendo, pero delante de Dios Él está pesando nuestros pasos. Y eso, hermanos, es lo que se está revelando en el corazón de muchas personas en este momento. Pastores que tenían iglesias llenas de personas, que creían que eso era el éxito y la victoria de su ministerio, pero en este momento se están dando cuenta que muchos solo iban para motivarse, para tener una vida motivacional, una mente positiva. Otros iban simplemente para llenar esa necesidad de religiosidad, ese compromiso religioso que le inyectaron desde pequeños, pero no porque naciera realmente una relación de intimidad con Dios. Otros iban simplemente porque decían: oh, qué bonito, qué agradable el ambiente, las alabanzas, la manera en que dirigen me gustaba mucho. Pero en este tiempo, hermano, se está conociendo quiénes son verdaderamente seguidores y quiénes son verdaderamente discípulos del Señor. Jesús pudo detectar eso en su ministerio. Él pudo darse cuenta quiénes le seguían, porque realmente había hambre de ellos hacia la palabra, y quienes simplemente le seguían para llenar el vientre con pan. Él sabía distinguir a las personas que simplemente estaban buscando sacar provecho de aquellos que realmente decían: Señor, solamente en ti hay palabras de vida eterna. En Juan 6:26 dice: ustedes me buscan porque comieron hasta quedar saciados y no por haber entendido los milagros que yo hice. Es por eso que ahora, hermanos, muchos líderes están llegando a la comprensión y al entendimiento de poder notar la diferencia entre un seguidor y un verdadero discípulo. Eso es lo que se está viendo dentro de la iglesia, porque un seguidor, hermanos, solo busca la iglesia para ver qué puede recibir, qué pueden hacer por él, cómo pueden solucionar sus situaciones. Pero cuando una persona escala al nivel de discípulo, usted sabe que fue llamado más allá simplemente de congregarse, sino también de actuar, de servir, de ayudar, de sembrar en la obra de Dios. Y la única manera en la que una persona puede afirmar, hermanos, su verdadera identidad y su verdadero carácter y llamado de parte de Dios es cuando usted toma en serio su vida como cristiano. Si somos honestos en esta noche y nos evaluamos nuestro corazón y somos conscientes de las fisuras que hay en
nuestro carácter, nos daremos cuenta que muchas veces hemos dejado de tomar ciertos aspectos con seriedad en nuestra vida, a lo mejor por la crisis, a lo mejor por problemas, lo que usted quiera ponerle, pero le hemos perdido la seriedad a las cosas. Y hermanos, cuando nosotros perdemos ese aspecto, debemos de recuperarlo, no porque alguien nos lo impone, no porque un pastor me tiene que decir, no porque un líder me tiene que decir a mí, no, yo lo tengo que hacer simplemente porque he entendido que Dios le ha dado propósito a mi vida. Cuando usted sabe que hay un propósito de parte de Dios, usted no lo va a hacer por un requisito, usted no lo va a hacer por ley, usted no lo va a hacer, no lo va a hacer por mandato, ni para que alguien lo vea. Usted lo va a hacer porque sabe que Dios lo ha llamado para algo especial. Y es ahí, hermano, donde entra en juego nuestras acciones, porque las acciones son las que apuntan a qué tipo de Dios nosotros estamos sirviendo. Si usted quiere mostrarle al mundo quién es su Dios, revélelo a través de sus acciones, a través de su manera de caminar, porque cuando realmente uno quiere vivir para Dios, hermano, no solo lo podemos hacer del diente al labio, no, lo tenemos que hacer como dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la verdadera manera de buscar la presencia de Dios y convertirnos en verdaderos hijos de Él. Entonces, usted me preguntará: pastor, ¿qué necesitamos en este tiempo para convertirnos en esos verdaderos hijos de Dios que Él quiere de nosotros? Yo creo que el punto número uno, el cual debemos analizar, es si estamos tomando en serio nuestra comunión con Dios. Ese es el primer punto que usted necesita evaluar. ¿Qué tan seria es su comunión con Dios? En Juan capítulo 15, verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Para muchas personas su comunión ha estado basada todo el tiempo y exclusivamente en lo que les sobra de tiempo, en si estoy desocupado, en si mi agenda me lo permite, en donde no me siento cansado, en donde siento que puedo hacerlo porque no me topa con otro compromiso personal. Mucha gente ha basado su comunión de esa manera, y en este tiempo, hermano, hay un montón de cristianos que han caído en ese estilo de vida. Ahorita hay muchos hermanos que están empezando a darse cuenta que el evangelio que han estado viviendo ha sido de una manera muy fría, ha sido de una manera muy apática, de una manera muy distante a lo que realmente Dios quiere de ellos. Y todo eso, hermanos, porque no hemos tomado con seriedad nuestra comunión con Dios. Incluso me atrevo a decir que muchos de nosotros nos hemos empezado a dar cuenta que nuestras ocupaciones y las bendiciones que Dios nos ha dado las hemos hecho nuestro propósito principal de vida, y hemos dejado a un lado aquel que nos ha dado todas las cosas y al cual le ha dado sentido a nuestra vida. Analícese. Hay muchos de ustedes que han hecho de su trabajo, de las bendiciones, algo principal, cuando Dios simplemente te lo ha dado para ocuparte, para ser bendecido a través de ellas, pero nunca ha sido tu propósito principal. Dios te ha llamado para algo mucho más grande. Pero déjeme decirle, hermanos, que también hay que entender en esta hora que una vida apartada de Dios, una vida sin comunión con Dios, no puede ser una verdadera vida. No podemos permitir, hermano, que nuestras fuerzas, que nuestro corazón, que nuestro entendimiento gire simplemente alrededor de las cosas materiales. No podemos permitir que nuestra vida caiga en el mismo ritmo que llevan las personas de este mundo, donde creen que su trabajo, donde creen que la casa, donde creen que el carro es todo lo que ellos necesitan en la vida, hermano. Oh, cuántas personas se han enamorado de una apariencia, de un estilo de vida. Cuando una persona se enamora de una apariencia y de un estilo de vida, hermano, oh, esa persona puede terminar aún dejando la presencia de Dios, porque cuando todo eso empieza a carecer, cuando todo eso ya no está ahí como usted quería, oh, hermano, eso empieza
a carcomer su relación con Dios. Hay muchos que empiezan a deteriorar su relación con Dios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo la basaron en un estilo de vida, en una apariencia nada más. En el peor de los casos, hermanos, muchos terminan no importándoles hecho. En el peor de los casos, muchos cristianos le terminan restando valor a eso. Porque preferimos aferrarnos a cosas materiales, porque preferimos aferrarnos a cosas que podemos palpar y nos olvidamos de ese Dios invisible, pero que todo lo puede y que nunca nos ha dejado a pesar de nuestra frialdad y a pesar de nuestra indiferencia. Aleluya. Hermano, definitivamente yo estoy convencido que en este tiempo es donde usted más va a necesitar fortaleza de parte de Dios. Estoy convencido que en este tiempo es cuando usted más fe necesita de parte de Dios, cuando usted más esperanza va a necesitar poner en ese Dios que todo lo puede. Pero tenemos que comprender, hermano, que una relación esporádica, una relación irregular con la presencia de Dios no nos va a poder permitir enfrentar esas crisis que vienen a este mundo y a nuestras familias. Oh, yo quisiera ser positivo en esta hora y decirle que todo va a mejorar, pero no puedo, hermano. La Biblia dice que en el mundo las aflicciones y los problemas van a ir creciendo cada vez más, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, dice la Biblia. Oh, hermano, este es el tiempo de empezar a correr al que todo lo puede y recuperar nuestra verdadera identidad en nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos, es importante eso. Es importante empezar a despertar en esas áreas, hermano. Oh, nuestra relación con Dios nunca podrá ser algo opcional. Usted puede decir, oh, yo tengo una relación con Dios, pero la relación con Dios nunca puede ser opcional. Nunca puede depender de las circunstancias. Oh, dependiendo del nivel de circunstancias en el que yo esté, voy a buscar de la presencia de Dios. O dependiendo del nivel de los problemas que esté enfrentando, yo voy a buscar la presencia de Dios. No, usted va a buscar la presencia de Dios cuando usted entienda que el Señor es prioridad en su vida. Cuando usted sabe que Dios es una prioridad, usted no le importa en qué situación está. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya. Usted como persona puede estar ocupado, puede estar cansado, puede sentirse aún desanimado, pero su comunión por Dios nunca va a ser algo negociable delante de los ojos de Dios. No podemos negociar nuestra comunión con Dios. Primera de Samuel capítulo 2 verso 30 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Aprenda a hacer de su comunión con Dios una necesidad diaria, y yo le garantizo que su fe será honrada todos los días de su vida. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Y una manera de honrar a Dios es cuando usted aprende a tener una comunión firme con Él. La segunda cosa, hermano, que necesitamos para fortalecer nuestro carácter como hijo de Dios es tomar en serio nuestra confianza en Dios. Ya le dije que necesitamos tomar en serio nuestra comunión. Ahora necesitamos tomar en serio nuestra confianza en Dios. Jeremías capítulo 17, versos 7 al 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será el árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. No sé si usted lo ha notado, hermano, pero muchas veces declaramos confiar en Dios, muchas veces declaramos tener nuestra confianza en Dios, pero en el tiempo de necesidad tornamos nuestra esperanza en algo o en alguien.
Muchas personas tienden a poner su esperanza en la familia, en el gobierno, en lo que un amigo puede hacer, en lo que algún vecino le puede proveer, y empezamos a girar nuestra confianza en algo o en alguien y terminamos apartándonos totalmente de nuestro Dios. Y me encanta mucho la situación de Elías, porque Elías estaba huyendo a causa de una amenaza de muerte. Pero dice que cuando Elías iba huyendo, en el camino Dios lo mandó a cierto lugar. Elías, sin hacer ningún tipo de oración, le dice: Dios, yo te voy a enviar cuervos que te lleven carne y pan en la mañana y en la tarde. Y dice que de esa manera Dios proveyó a la vida de Elías. Ahora note que Elías no oró. Ahora note que Elías no le pidió: Señor, susténtame. No, Elías no hizo ningún tipo de oración. Y eso me enseña a mí, hermano, que cuando usted ha aprendido a confiar en Dios, aún en los tiempos de desánimo, Él siempre sabrá cómo proveer a su vida, porque la fidelidad de Dios no se acaba en el momento que yo me desanimo o en el momento que me siento afligido. No, el Señor siempre va a ver tu trayectoria de confianza, tu ruta, la trayectoria que has traído de fe delante de Él. Y Él dice: tú has confiado, te has permanecido firme en los momentos de abatimiento, has levantado tus ojos hacia mí, y ahora ha llegado un momento de desánimo, pero no te voy a dejar, yo voy a proveer a tu vida porque has puesto tu confianza en mí. Y Jeremías, hermano, nos hace entender que las estaciones de la vida, oiga bien, las estaciones de la vida pueden cambiar de un momento a otro. Todo en esta vida es variable. Nada es constante, todo varía. Aún las estaciones del clima, todo cambia de un momento a otro. Un día podemos estar arriba y otro día despertarnos y estar abajo. Y eso fue lo que sucedió en este año. Nos despertamos un día celebrando Año Nuevo, iniciando el año, diciendo: oh, este va a ser el mejor año. Y ha sido el mejor año porque Dios está con nosotros. Pero un día nos acostamos sonriendo, felices, y el otro día nos despertamos en medio de una pandemia. El otro día nos acostamos ahí confiando en el Señor, y el otro día nos levantamos con una situación de la sociedad convulsionando. Al otro día nos volvemos a acostar y al otro día nos despertamos y hay una tormenta que está afectando a nuestros hermanos. Al otro día nos acostamos y escuchamos que hermanos de Venezuela están pasando situaciones difíciles, y en cada país, porque todo va a variar. Todo puede cambiar de un momento a otro. Aleluya. No hay nada seguro en este mundo. Oh, nosotros tenemos seguros y creemos que eso nos puede dar confianza, eso nos puede dar tranquilidad. No, hermano, no hay absolutamente nada en este mundo que te pueda hacer vivir tranquilamente. El mundo puede disfrazarte una confianza y una seguridad porque tienes un trabajo. El mundo puede hacerte creer que tú puedes vivir confiado porque tienes un techo, porque tienes una cuenta bancaria, y gloria a Dios por eso. Pero eso no es lo que le da confianza estable a nuestra vida, sino que cuando usted empieza a alzar sus ojos a los cielos y empieza a darse cuenta que el único que puede darle tranquilidad a nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Usted puede estar arriba o puede estar abajo, no importa en qué nivel usted está, puede confiar en ese Dios todopoderoso, porque Él seguirá siendo Dios, pase lo que pase a nuestro alrededor. La Biblia dice en 1 de Juan 2:17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Cuando usted permanece firme, usted hace de su confianza una raíz arraigada en las promesas de Dios. Y es ahí, hermano, cuando las bendiciones de Dios empiezan a florecer en su vida. Es ahí cuando usted empieza a ver que puede estar en una estación de sequedad, pero ahí Dios le va a multiplicar. Usted puede estar en el centro de dificultades, pero ahí Dios lo puede hacer brillar. Es por eso que David dijo en el Salmo capítulo 1, verso 3: oh, nosotros seremos como árboles plantados junto a las corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos plantamos y nos arraigamos en las promesas de Dios,
No hay nada que nos separe del amor de Cristo. Aleluya. Hermano, escúcheme bien en esta noche. Lo que son las bendiciones y lo que son las promesas de Dios nunca han dependido ni dependerán de las circunstancias a nuestro alrededor, sino de la confianza que usted decida ejercer en ese Dios todopoderoso. Las bendiciones nunca han estado sujetas a las estaciones de la vida. Las promesas de Dios nunca han estado sujetas a lo que pueda variar. Si estás arriba vas a ser bendición. No, usted puede estar aún en un momento de dificultad, pero aún ahí ver la mano de Dios sobre sus vidas. Oh, hermanos, las bendiciones de Dios no viajan por FedEx. Las bendiciones de Dios no bajan por UPS, que le dan una fecha y puede llegar una semana después. No, cuando el Señor dice yo estaré contigo, es porque Él estará con usted todos los días. Cuando el Señor dice yo seré tu proveedor, es porque Él será su proveedor. Cuando Él dice yo seré tu sanador, es porque Él es nuestro sanador. Aleluya. Porque cuando somos verdaderamente hijos de Dios, Él es verdaderamente nuestro Padre. Aleluya. Oh, gracias al Señor Jesucristo. Pero ¿cómo se logra eso? Cuando usted toma en serio su confianza en Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí hay algo que me molesta, si hay algo que a mí me enoja, si hay algo que a mí provoca algo mal dentro de mí, es cuando una persona no me toma en serio lo que yo le estoy diciendo. Cuando una persona no te toma en serio lo que tú le estás diciendo, tú sientes que esa persona se está burlando de ti. Piensas que esa persona está jugando con lo que tú le estás diciendo. Y muchas veces, hermanos, Dios tiene que pararse firme en nuestra vida y corregirnos en ciertos aspectos. Porque la Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Si hay algo, hermano, que debemos de guardar y atesorar y reverenciar, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es como usted, como yo, que un día decimos una cosa y el otro día hacemos otra. La palabra de Dios no es como nosotros, que un día prometemos algo y al otro día hacemos todo lo contrario. Y usted tiene que entender que el mundo desea su fracaso, el impío desea su fracaso, el infierno desea su fracaso, hermano. Pero los que confían en Dios nunca seremos avergonzados. Aleluya. El Salmo 25:3 dice que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían, que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan en contra de ti. Es por eso, hermano, que cuando Josué vio la desviación del pueblo y de cómo se iban detrás de los ídolos y detrás de las cosas falsas de este mundo, Josué no le afectó eso. A Josué no le hizo tambalear, no le hizo sentirse desconfiado si Dios realmente estaba con él. No, hermano, ese hombre estaba sabedor de que Dios lo había llamado a alguien y que su confianza no iba a depender si alguien más lo seguía o no. Él iba a seguir firme. En Josué 25:15 dice, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Josué no necesitó que nadie le recordara lo que era confiar en Dios. Hermanos, este hombre hablaba de fidelidad porque él había visto sobre su vida. Este hombre había visto cómo Dios nunca lo había dejado. Este hombre vio cómo había respaldado a su líder y dijo, si ese Dios respaldó a mi líder, también me respaldará a mí. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Es por eso, hermano, que la confianza en nuestro Dios siempre ha sido y será determinante para poder ver por la fe lo que los ojos de la duda no te permiten. Abraham, hermanos, estuvo enfrentando un dilema difícil para su vida. El dilema más complicado, diría yo, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac. Él hubiera podido evadir ese llamado. Él hubiera podido responder de otra manera. Y yo creo personalmente que Dios no le hubiese condenado por eso. Pero esa confianza de reconocer, hermano, que si Dios le había dado a Isaac, Él también guardaría la vida de su hijo. Aleluya. Esa confianza inquebrantable de este hombre en un tiempo de prueba, en un tiempo de dificultad, le permitió ver por
por la fe lo que ninguna otra persona hubiera podido ver, hermano, al grado de convertirse Abraham en un hombre ordinario, a convertirse en el padre de la fe. Aleluya. Porque confiar en Dios, hermanos, déjeme decirle, no solamente se trata de decir yo confío en Dios, oh, Él es mi padre. No solamente se trata de eso, no solamente se trata de una declaración de labios, sino que se trata de hacer las cosas muchas veces por la fe, aunque el razonamiento, aunque tu mente no lo puede entender. De eso se trata la confianza, a tomar acciones por fe, que muchas veces tu mente no va a estar de acuerdo con eso. Aleluya. Es por eso, hermanos, que Josué no tuvo ningún problema. Es por eso que este hombre no tuvo ningún problema en darle vueltas alrededor de Jericó. El Señor le dice, dale vueltas, circula alrededor de Jericó, marcha alrededor de Jericó y yo te voy a dar una gran victoria. La confianza que Josué tenía en Dios era tan grande que dijo, yo lo voy a hacer. A lo mejor suena ilógico que tengamos que dar 7 vueltas. A lo mejor suena ilógico lo que Dios me está pidiendo. Pero mi confianza en esta hora me hace ver victoria donde mi mente no entiende nada. Aleluya. Hermanos, vamos a ver victorias grandes en nuestra vida cuando aprendamos a tomar acciones confiando en las promesas de Dios, confiando en lo que Dios nos ha dicho. Aunque escuchemos voces contrarias y digan, no, eso no va a funcionar, eso está mal, eso no se hace así, eso no se hace así. Oh, no importa, porque Dios me ha dado una orden y yo confío en esa palabra. Aún para este mundo es tonto, es ilógico que alguien tenga que ofrendar, que alguien tenga que diezmar. Nos toman de tontos, es decir, oh, usted está engordando a su pastor. Pero este mundo no entiende, hermano, lo que es confiar en Dios. Porque cuando usted aprende a confiar en Dios, cuando usted sabe, hermano, quién es el Dios Todopoderoso, eso, hermano, no le afecta en su fe, sino que le hace marchar y decir, yo le doy a Dios porque yo sé que Él ha sido fiel para nuestra vida. Yo nunca le he dado por necesidad a Dios, no le doy por necesidad, ni le daré por necesidad. Le doy porque sé que Él ha sido fiel para mi vida todos los días en los que yo he caminado. Aleluya. Eso, hermano, es confiar en Dios. Y si yo pudiera resumir qué es confiar en Dios en esta noche, diría que es saber poder dormir tranquilo y saber que Él tiene cuidado de nuestra vida. Eso es confianza para mí. Acostarme tranquilamente y saber que Él tiene cuidado de mi vida y de mi familia. Y David lo dijo en el Salmo capítulo 4 verso 8: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Quien confía en Dios, quien realmente tiene una confianza en Dios, nada ni nadie lo hace dudar. Nada ni nadie lo hace dudar a alguien que realmente confía en Dios. La tercera cosa, hermanos, que necesitamos en este tiempo para ser verdaderamente hijos de Dios, es que tomemos en serio nuestro testimonio. Tomar en serio nuestro testimonio es sumamente necesario en este tiempo. La Biblia dice en 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Si usted no sabía, yo se lo digo en esta noche, una de las cosas por las cuales muchas personas en el mundo nos consideran a nosotros cristianos, entre comillas, es por nuestro testimonio. O dicho de otra manera más directa, por nuestro mal testimonio. Muchas personas por eso dicen, no, para ser como esa persona yo no quiero ser cristiano, porque están viendo tu testimonio. Eso es lo que el mundo está viendo en esta hora, nuestro testimonio. No está viendo qué carro manejas, no está viendo qué casa tienes, no está viendo cuán bendecido eres. Lo que está viendo son tus acciones. Y son tus acciones las que le refieren a qué tipo de Dios tú le estás sirviendo. Eso es lo que está definiendo mucho el evangelio en este tiempo. ¿Usted cree que pararse en el parque y estar dando tratados es evangelizar? Eso es parte del evangelismo. Pero más allá de evangelizar es nuestro testimonio, nuestra manera de encaminarnos en el trabajo, en el supermercado, en el vehículo. Todo eso tiene que ver con nuestro testimonio. Aleluya.
Estaba leyendo una frase de Mahatma Gandhi que me llamó mucho la atención, y él dice: me gusta el Cristo que ustedes tienen, lo que no me gusta son los cristianos, no se parecen en nada a su Cristo. Y eso, hermanos, me deja a mí saber que nuestro testimonio es algo en lo cual la gente se está enfocando todos los días. Oh, hermanos, todos los días la gente está evaluando su caminar. Todos los días la gente está viendo cómo usted habla, cómo usted se para, qué es lo que usted dice, cómo acciona. Y lamentablemente, hermano, lo que ha sucedido es que nos sentimos personas exclusivas porque pensamos que no le rendimos cuentas a nadie. Creemos que nos gobernamos por nosotros mismos y podemos hacer lo que queramos. Pero Pablo dijo: habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Alguien dijo: quien ha conocido a Dios no puede vivir callado. Quien ha conocido verdaderamente a Dios no puede vivir callado. Es por eso, hermano, que para los discípulos su testimonio estaba por encima de cualquier cosa, aún de sus propias vidas. En Hechos capítulo 4, verso 20 dice Pedro y Juan: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Aleluya. Aún, hermano, Pablo le declara a la iglesia de Corintios y le dice en 2 de Corintios capítulo 3 verso 2: nuestras cartas sois vosotros, dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Usted es una carta leída ante la gente. La gente lo está viendo a usted. La gente lo está tomando como una referencia a usted. Si usted se para con duda, con incredulidad, ¿qué va a transmitir usted a la generación en la cual estamos en este momento enfrentando? Nuestras acciones, hermanos, nuestras acciones están jugando un papel importante en este tiempo. En este tiempo de crisis, el Señor está usando nuestras vidas. Nos quiere levantar como lámparas. Oh, qué casualidad que la persecución llegó a la iglesia primitiva, pero ellos se mantuvieron firmes con su testimonio. No fue casualidad, era para que la luz de Cristo pudiera brillar a través de ese carácter firme, a través de esa persecución, a través de esas carencias que habían en sus vidas. Su fe está siendo probada y se está manifestando a través de sus acciones. Eso es lo que sucede en un juicio. En un juicio hay un acusado. Y ese acusado depende del testimonio, del testigo que está ahí. Y si ese testigo dice una palabra negativa en contra de ese acusado, esa persona se va a cadena perpetua o se va a la muerte. Pero si el testimonio de esa persona es correcto, es verídico, es enfático, ese testimonio le puede proveer la libertad que esa persona necesita. Y ese testigo es usted en este tiempo. Usted puede hacer que una persona se condene para muerte, o usted puede hacer que una persona pueda alcanzar la libertad en Cristo. Pero todo eso depende de su testimonio. Hay una gran responsabilidad en nosotros, hermanos, más allá de congregarnos, más allá de ser fieles a nuestra iglesia, más allá de todo eso, nuestro testimonio está jugando un papel sumamente importante. Y déjeme decirle que cuando alguien tiene el Espíritu Santo sobre su vida, mayor deber tiene de dar testimonio del Señor. Porque en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Usted es un testigo, y por ser un testigo usted tiene que hablar, y no solamente hablar, sino vivir conforme a los preceptos y a la palabra de Dios. No solamente para bendecir su vida, sino para bendecir a aquellos que le están viendo. Ya es tiempo, hermano, de dejar de estar viviendo una vida de apariencia, un evangelio solamente para aparentar. Entro por esa puerta a la iglesia, pero cuando salgo soy otra cosa, me convierto en otra persona. Hermano, usted se está engañando solo. Y aparte de eso, usted está afectando a otras personas que le están viendo, porque se están dejando llevar por su testimonio. Hermanos, tenemos una responsabilidad grande, como he dicho. Muchas veces vivimos de una manera egoísta, cegados simplemente por nuestros deseos, por nuestras ambiciones personales,
Muchas veces nos cegamos por todo eso y no nos detenemos a meditar en tiempos como estos, si lo que estamos haciendo agrada a Dios, si lo que estoy diciendo agrada a Dios, si lo que comparto aún en mis redes agrada a Dios, será que glorifica el nombre del Señor, porque todo eso, hermanos, entra en parte de nuestro testimonio. Todo eso tiene que tomar un giro y ser enfocado en Cristo Jesús para que Él crezca. Es por eso que la Biblia dice: yo quiero menguar para que Él crezca. Ojalá que esa sea su oración en este tiempo. Mateo capítulo 7 versículo 21, y con esto voy terminando. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, oiga, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 23, adelante: y entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. En el verso 21 dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero en el verso 23 dice: apartado de mí, hacedores de maldad. O usted se vuelve un hacedor y testigo de las maravillas de Dios, o usted se vuelve un hacedor de maldad. Pero todo eso se resume en sus acciones, en su testimonio, en su manera de caminar, en su manera de hablar. Usted es una carta de testimonio para este mundo. Y yo quiero ser un testimonio vivo de que sirvo a un Dios real, a un Dios que todo lo puede. Eso es lo que yo quiero reflejar en este tiempo. Y ojalá que ese sea el deseo de su corazón. No viva por apariencia, no viva para que otros lo vean, para que digan: oh, qué persona. No, hágalo porque usted quiere exaltar el nombre del Señor. Cuando su motivación es agradarlo a Él, no importa si alguien le da una palmada en la espalda. Cuando Él es su motivación, no le importa si alguien lo felicita por venir a la iglesia. Usted sabe a qué Dios está sirviendo. Aleluya. Démosle gracias al Señor en esta noche. Y evalúe su corazón y medite en su camino y diga: Señor, ¿será que lo que estoy hablando, será que lo que estoy diciendo, será que la manera en la que me estoy encaminando te está glorificando a ti? Esa es la pregunta en esta noche. Amado Rey, te doy gracias en esta hora.